El multimillonario se disfraza de limpiador, pero es humillado por sus hijos, pero hace algo que sorprende a todos en su empresa. Julio observaba desde la ventana de su oficina. Había dedicado su vida a construir un imperio, pero el tiempo había pasado rápido, y ahora sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La decisión de retirarse no era fácil, pero sabía que era necesaria. Sin embargo, dejar su legado en manos de alguien más era un asunto delicado, y quería asegurarse de que quien lo asumiera estuviera realmente preparado. Con 3 hijos, cada uno con personalidades y habilidades muy diferentes, Julio se encontraba en una encrucijada. Lucas, el mayor, siempre había sido confiado, a veces demasiado. Su ambición y determinación eran evidentes, pero también lo eran su arrogancia y falta de empatía. Ana, la segunda, era competitiva y calculadora, enfocada más en el poder que en el bienestar de los demás. Finalmente, estaba Sofía, la más joven. Callada, trabajadora, pero constantemente subestimada por sus hermanos y hasta por él mismo. Julio sabía que las apariencias podían engañar. Había aprendido esa lección en carne propia años atrás, cuando tuvo que luchar desde cero para construir su empresa. Fue entonces cuando una idea comenzó a tomar forma. ¿Y si pudiera observar a sus hijos desde una perspectiva diferente, sin que supieran que los estaba evaluando? El plan era tan sencillo como audaz: disfrazarse de empleado de limpieza en la sede principal de la empresa. Allí podría ver cómo sus hijos se comportaban no solo entre ellos, sino también con los demás empleados. La idea lo emocionaba y lo inquietaba al mismo tiempo. ¿Qué revelaría este experimento sobre sus hijos y su capacidad para liderar? Al día siguiente, Julio llegó temprano al edificio vestido con un uniforme de limpieza. Con una gorra que ocultaba su rostro parcialmente y unos lentes simples, casi nadie lo reconoció. Comenzó a recorrer los pasillos, empujando un carrito de limpieza y barriendo aquí y allá. Al principio, se sintió extraño, como si estuviera invadiendo un espacio al que ya no pertenecía, pero pronto se dio cuenta de que esto le permitía escuchar conversaciones y observar dinámicas que jamás habría notado desde su oficina. Mientras barría el pasillo principal, escuchó la voz inconfundible de Lucas. Su tono era autoritario, casi despectivo, mientras hablaba con uno de los gerentes. «Si no puedes manejar algo tan simple, tal vez deberíamos buscar a alguien más competente», dijo Lucas, sin disimular su impaciencia. Julio sintió una punzada de decepción. Horas después, en la cafetería, fue testigo de otra escena. Ana estaba sentada con un grupo de empleados, pero no para escuchar sus ideas o interactuar de manera genuina. En cambio, daba órdenes y corregía constantemente, ignorando cualquier sugerencia que no coincidiera con sus planes. Julio apretó los labios, tomando nota mentalmente. Sin embargo, no todo fueron decepciones. Mientras limpiaba cerca del área de recepción, vio a Sofía lidiando con un cliente insatisfecho. Su voz era calmada y su actitud, resolutiva. Escuchaba con atención, buscaba soluciones y, lo más importante, trataba al cliente con respeto y empatía. Fue un contraste notable con lo que había presenciado más temprano con sus otros hijos. Esa noche, de regreso en casa, Julio reflexionó sobre lo que había observado. Aunque era solo el primer día, empezaba a notar patrones que confirmaban sus sospechas. Su experimento apenas comenzaba, pero las primeras piezas del rompecabezas ya estaban encajando. Los días pasaban y Julio seguía cumpliendo su rol como empleado de limpieza en la sede de la empresa. Cada mañana se ponía el uniforme, ajustaba la gorra y caminaba por los pasillos con su carrito, observando y escuchando atentamente. Su propósito no era juzgar a sus hijos de inmediato, sino comprender cómo cada uno enfrentaba los desafíos cotidianos y cómo trataban a quienes los rodeaban. Lucas, como siempre, se mostraba impetuoso. Un día, Julio lo escuchó alzar la voz en una reunión. «Necesitamos resultados ahora, no excusas», espetó, ignorando las dificultades que uno de los gerentes exponía sobre un proyecto importante. Para Lucas, todo era blanco o negro, y quienes no cumplían sus expectativas eran prescindibles. Por otro lado, Ana seguía mostrando su obsesión por el control. Julio la observó tomar las riendas de un proyecto en el que varios equipos colaboraban. Aunque tenía buenas ideas, su falta de disposición para escuchar llevó a múltiples desacuerdos. Los empleados la obedecían, pero Julio notó las miradas de descontento y las conversaciones en voz baja cuando ella se alejaba. Ana dirigía, pero no inspiraba. Mientras tanto, Sofía trabajaba en silencio en un rincón de la empresa como estagiaria. Su papel era modesto,
pero ella lo tomaba con seriedad. Un día, Julio la vio sentada frente a un monitor, analizando datos mientras un compañero le pedía ayuda. Aunque no era su responsabilidad, Sofía dejó su tarea de lado para explicar con paciencia cómo resolver el problema. Su disposición para ayudar sin esperar reconocimiento impresionó a Julio. Ese mismo día, ocurrió algo que marcó un antes y un después en su percepción de Sofía. Un cliente importante llegó a la empresa sin previo aviso, molesto porque un contrato estaba siendo mal manejado. Lucas y Ana estaban ocupados con sus propias reuniones y ninguno se molestó en atender al cliente, dejando que el problema escalara. Sofía, que pasaba cerca del área de recepción, no dudó en intervenir. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó Sofía, con una sonrisa tranquila. El cliente, aunque inicialmente reacio, aceptó hablar con ella. Julio, que estaba limpiando discretamente cerca, observaba cada movimiento. Sofía escuchó pacientemente las quejas del cliente, tomó notas y aseguró que se encargaría personalmente de que el contrato fuera revisado. Aunque no tenía autoridad directa, su actitud transmitía confianza. Después de varios minutos de conversación, el cliente salió del edificio con una expresión visiblemente más relajada. Más tarde, Julio se enteró de que Sofía había trabajado durante horas, incluso después de su horario, para asegurarse de que el contrato fuera corregido y enviado a tiempo. Cuando el cliente agradeció por correo electrónico la atención recibida, el crédito no fue para Sofía, sino para el equipo en general. A pesar de ello, ella no buscó reconocimiento ni lo mencionó a nadie. La actitud de Sofía contrastaba profundamente con la de sus hermanos. Julio no podía evitar comparar la arrogancia de Lucas y la frialdad de Ana con la empatía y la dedicación de Sofía. Aunque era la más joven y menos experimentada, su capacidad para conectar con las personas y resolver problemas la hacía destacar de una manera inesperada. Esa noche, Julio reflexionó sobre lo que había presenciado. Si bien Sofía carecía de la ambición agresiva de Lucas o el control férreo de Ana, tenía algo que ellos no mostraban: la habilidad de liderar desde el ejemplo y con el corazón. Sin embargo, Julio sabía que el camino aún era largo. Los próximos días pondrían a prueba a cada uno de sus hijos de formas diferentes, y aún quedaban muchas piezas por descubrir en este complicado rompecabezas familiar. A medida que los días avanzaban, las acciones de Sofía empezaban a llamar la atención dentro de la empresa. Aunque su posición era la de una simple estagiaria, su capacidad para resolver problemas y su disposición a ayudar creaban una impresión positiva en muchos empleados. Sin embargo, esa misma atención que empezaba a ganarse no pasó desapercibida para Lucas y Ana, quienes, al notar que su hermana menor era vista con buenos ojos, comenzaron a sentir que algo amenazaba su posición dentro de la empresa. Lucas, acostumbrado a ser el centro de atención y a recibir elogios por sus resultados, no soportaba la idea de que una principiante pudiera siquiera ser comparada con él. «Sofía no tiene lo necesario para liderar», dijo un día durante una conversación privada con Ana. «Es demasiado blanda. La gente como ella nunca llega lejos en este mundo». Ana, por su parte, sentía celos ocultos. Aunque nunca lo admitiría, la facilidad con la que Sofía se ganaba el respeto de los demás la irritaba profundamente. Para Ana, todo era una competencia, y estaba decidida a demostrar que ella era la única opción lógica para liderar la empresa cuando su padre se retirara. Fue entonces cuando Lucas y Ana decidieron unir fuerzas para desacreditar a Sofía. No era común que trabajaran juntos, pero en este caso tenían un objetivo común: asegurarse de que su hermana menor no tuviera oportunidad alguna de destacar. El primer acto de sabotaje ocurrió durante la presentación de un proyecto que Sofía había ayudado a organizar. Aunque no era la responsable directa, Sofía había trabajado incansablemente para reunir datos y preparar la documentación necesaria. Sin que ella lo supiera, Ana accedió a los archivos del proyecto y alteró parte de los informes, dejando cifras incorrectas que llevaron a confusión durante la presentación. Cuando el gerente a cargo pidió explicaciones, Lucas fue el primero en señalar que Sofía había estado involucrada en la preparación del material. «Quizás no tiene suficiente experiencia para manejar algo tan importante», comentó en tono sarcástico, mientras Sofía intentaba explicar lo ocurrido. Julio, observando desde un rincón del salón de reuniones, no intervino. Aunque ver a Sofía enfrentarse a una situación injusta le incomodaba, quería ver cómo reaccionaría. Para su sorpresa, Sofía no se dejó intimidar. En lugar de entrar en pánico, pidió tiempo para revisar los datos y encontrar la raíz del problema. Su actitud calmada y profesional impresionó a algunos de los presentes, aunque quedó claro que el incidente había afectado su confianza.
Más tarde, Sofía pasó horas revisando los informes, tratando de entender qué había salido mal. Julio la encontró en su escritorio, con los ojos cansados pero decididos. ¿Por qué no simplemente culpas a quien alteró los datos?, pensó Julio para sí mismo. Pero no dijo nada. El siguiente golpe vino de Lucas, quien deliberadamente excluyó a Sofía de una reunión importante, asegurándose de que ella no tuviera la oportunidad de presentar una idea innovadora que había desarrollado. En lugar de rendirse, Sofía se enfocó en mejorar su propuesta y encontrar otro momento para compartirla. Los esfuerzos de Lucas y Ana por desacreditarla continuaron, pero lo que no esperaban era que, en lugar de quebrar el espíritu de Sofía, estas pruebas parecían fortalecerla. Aunque a veces se sentía frustrada y cuestionaba si todo su esfuerzo valía la pena, siempre encontraba la manera de seguir adelante, impulsada por su deseo genuino de hacer un buen trabajo y contribuir al éxito de la empresa. Julio, mientras tanto, tomaba nota de cada acción de sus hijos. La crueldad y la manipulación de Lucas y Ana no le sorprendían, pero lo que más lo impresionaba era la resiliencia de Sofía. Cada vez estaba más convencido de que el verdadero liderazgo no tenía nada que ver con la agresividad o el control, sino con la capacidad de inspirar, adaptarse y perseverar. A pesar de los obstáculos, Sofía seguía avanzando, ganándose el respeto de más personas dentro de la empresa. Julio sabía que su prueba aún no había terminado, pero empezaba a vislumbrar quién de sus hijos podría ser el líder que la empresa necesitaba para el futuro. El día que Julio había planeado finalmente llegó. Había pasado semanas observando a sus hijos, registrando cada acción, cada palabra y cada decisión que tomaban. Ahora, estaba listo para revelar la verdad y enfrentar las consecuencias de lo que había descubierto. La empresa organizó una reunión general en una de las salas principales, un espacio amplio y elegante donde los líderes y empleados clave se reunían para discutir temas importantes. Lucas y Ana llegaron con confianza, seguros de que cualquier anuncio relacionado con la sucesión de la empresa recaería en ellos. Sofía, por otro lado, estaba visiblemente nerviosa. Aunque había hecho su mejor esfuerzo, aún dudaba de que fuera suficiente para ser reconocida. Julio entró en la sala, esta vez vestido como el líder que todos conocían, dejando atrás el uniforme de limpieza. Los murmullos llenaron el salón cuando los empleados lo vieron. Algunos recordaron al misterioso Faxineiro, que había estado rondando por semanas, pero nadie se atrevió a decir nada. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Julio, con una voz firme que exigía atención. Hoy no es un día cualquiera. Como saben, he estado considerando retirarme y dejar mi legado en manos de uno de mis hijos. Pero antes de tomar una decisión, quería asegurarme de entender quién realmente está preparado para liderar esta empresa. Lucas y Ana intercambiaron miradas rápidas, expectantes. Sofía miró a su padre con curiosidad y algo de temor. Julio hizo una pausa y continuó. Durante estas semanas, he estado entre ustedes, observando, escuchando y aprendiendo. Me convertí en un empleado más, un faxineiro, para ver la verdad de cómo mis hijos y este equipo se comportan cuando creen que no estoy mirando. La revelación cayó como un balde de agua fría. Lucas y Ana se quedaron boquiabiertos, incapaces de disimular su sorpresa. Sofía, por otro lado, parecía más confundida que otra cosa. Vi muchas cosas, continuó Julio, caminando lentamente por la sala. Vi arrogancia. Vi falta de empatía. Vi cómo algunos trataban a los demás como si fueran herramientas desechables en lugar de personas. Lucas cruzó los brazos, tratando de mantener una fachada de indiferencia. Ana, por su parte, parecía incómoda pero intentaba no perder la compostura. Pero también vi algo que me devolvió la esperanza, añadió Julio, mirando directamente a Sofía. Vi a alguien que, aunque subestimado y constantemente puesto a prueba, demostró integridad, empatía y un verdadero deseo de contribuir al éxito de esta empresa. Vi a alguien que lidera con el corazón. Sofía abrió los ojos, sorprendida. Está hablando de mí, pensó, mientras los empleados alrededor comenzaban a susurrar entre sí. Julio se dirigió al centro de la sala y tomó un profundo respiro. Por eso, he decidido que Sofía asumirá un papel de liderazgo temporal en la empresa. Será un periodo de prueba, pero estoy seguro de que demostrará ser la líder que esta organización necesita. La declaración causó una conmoción. Algunos empleados aplaudieron tímidamente, mientras otros observaban en silencio, procesando lo que acababan de escuchar. Lucas no pudo contenerse más. ¿Ella? ¿Sofía? Esto es un error. Ella no tiene experiencia.
ni siquiera sabe lo que es liderar. ¿Y tú sí, Lucas?, respondió Julio con calma, pero con una firmeza que hizo que todos guardaran silencio. La verdadera experiencia no se mide solo por los años o los títulos, sino por cómo tratas a las personas, por las decisiones que tomas bajo presión y por el impacto que dejas en los demás. Y en esas áreas, Sofía ya ha demostrado ser más capaz que tú. Ana intervino, tratando de sonar razonable. Papá, sabemos que quieres lo mejor para la empresa, pero esto es una decisión emocional. Sofía no está preparada para algo tan grande. Julio negó con la cabeza. No es una decisión emocional, Ana. Es una decisión basada en hechos. Vi cómo cada uno de ustedes actuó cuando pensaban que nadie estaba mirando. Vi cómo trataban a los empleados, cómo manejaban los problemas y cómo enfrentaban los desafíos. Y, lamentablemente, sus acciones no reflejan el tipo de líderes que esta empresa necesita. Sofía, aún atónita, finalmente encontró su voz. Papá, no sé qué decir. No esperaba esto. No tienes que decir nada ahora, Sofía, respondió Julio con una pequeña sonrisa. Solo demuestra lo que puedes hacer. No será fácil, y sé que enfrentarás muchos desafíos. Pero confío en ti. Lucas y Ana permanecieron en silencio, sus rostros una mezcla de incredulidad y frustración. Por primera vez, se daban cuenta de que su posición como herederos no era tan segura como siempre habían creído. La reunión terminó con un ambiente tenso, pero Julio estaba satisfecho. Sabía que su decisión causaría conflictos, pero también estaba convencido de que era la correcta. Ahora, el verdadero desafío comenzaría para Sofía, quien tendría que demostrar que merecía el lugar que su padre le había confiado. Mientras los empleados abandonaban la sala, Julio se acercó a Sofía. Esto es solo el comienzo, hija. Habrá personas que intentarán hacerte caer, pero quiero que recuerdes una cosa: el verdadero liderazgo no se trata de imponerse, sino de inspirar a los demás a dar lo mejor de sí mismos. Sofía asintió, con determinación en sus ojos. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo. Los días que siguieron a la revelación de Julio fueron un torbellino para Sofía. Aunque su padre había depositado su confianza en ella, muchos en la empresa veían su nombramiento con escepticismo. Los rumores se extendieron rápidamente entre los empleados. Algunos cuestionaban si era capaz de liderar, mientras que otros susurraban que todo se debía a favoritismo familiar. Sin embargo, Sofía no dejó que las dudas ni las miradas despectivas la afectaran. Recordó las palabras de su padre: el verdadero liderazgo no era imponer, sino inspirar. Con esa idea en mente, decidió enfrentar los desafíos con la misma humildad y dedicación que había demostrado hasta ahora. El primer gran reto llegó más pronto de lo que esperaba. Uno de los clientes más importantes de la empresa, responsable de un contrato clave, expresó su descontento por un error en la entrega de un proyecto. La situación era crítica. Si el cliente rompía el acuerdo, la empresa perdería millones, además de poner en riesgo su reputación. Julio observaba desde las sombras, resistiendo el impulso de intervenir. Quería que Sofía resolviera la situación por sí misma, para demostrar que podía manejar la presión. Sofía convocó una reunión de emergencia con los gerentes responsables del proyecto. Lucas y Ana, aunque oficialmente no formaban parte de esa área, se presentaron con intenciones evidentes de demostrar que ella no estaba a la altura de la situación. Lucas fue el primero en hablar. «Esto es inaceptable», declaró, cruzando los brazos. «Si no arreglamos esto de inmediato, podríamos perder al cliente. Quizás deberíamos dejar que alguien con más experiencia tome las riendas de esta situación». Ana, por su parte, asintió con una sonrisa fingida. «Exacto. No es un momento para improvisar, Sofía. Necesitamos una solución rápida y efectiva». Sofía los escuchó en silencio, pero no se dejó intimidar. Sabía que sus hermanos intentaban socavarla frente a los demás, pero también sabía que ceder a sus provocaciones no resolvería el problema. Con voz firme, respondió: «Lo que necesitamos ahora no son reproches ni dudas, sino soluciones concretas. Vamos a analizar qué salió mal y cómo podemos rectificarlo antes de que el cliente tome una decisión irreversible». Aunque sus palabras no convencieron a Lucas ni a Ana, los otros gerentes presentes comenzaron a ver en Sofía una líder que, a pesar de su inexperiencia, estaba dispuesta a asumir la responsabilidad y encontrar una solución. Sofía dedicó las siguientes horas a revisar cada detalle del proyecto, trabajando codo a codo con el equipo. Identificó el error,
un fallo en la comunicación entre dos departamentos clave. En lugar de culpar a alguien, se enfocó en resolver el problema y aseguró que el cliente recibiera lo que necesitaba en un tiempo récord. Cuando todo estuvo listo, Sofía contactó al cliente personalmente para explicarle lo ocurrido y las medidas que se habían tomado para evitar que volviera a suceder. Su sinceridad y profesionalismo sorprendieron al cliente, quien, en lugar de romper el contrato, elogió su capacidad para manejar la crisis. Mientras tanto, Lucas y Ana seguían buscando maneras de desacreditarla. Lucas intentó convencer a algunos empleados de que Sofía no era capaz de liderar a largo plazo, mientras que Ana difundía rumores sobre favoritismo. Pero sus esfuerzos parecían inútiles. El equipo empezaba a confiar en Sofía, no por su apellido, sino por su manera de trabajar. Julio, desde la distancia, observaba todo con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que Sofía enfrentaría más desafíos, pero también veía cómo su hija crecía con cada obstáculo superado. Al final de la semana, Sofía convocó otra reunión para compartir los resultados del trabajo realizado. Esta vez, la sala estaba llena de empleados curiosos por escucharla. Con voz serena, agradeció a todos por su colaboración y destacó los esfuerzos de quienes habían trabajado incansablemente para solucionar el problema. Este no fue un triunfo mío, dijo, mirando a los empleados. Fue el resultado del trabajo en equipo. Y eso es lo que quiero construir aquí, un lugar donde cada voz cuente y donde enfrentemos los desafíos juntos. La sala estalló en aplausos. Incluso algunos de los que habían dudado de ella al principio empezaron a verla con otros ojos. Lucas y Ana, sin embargo, permanecieron en silencio, incapaces de aceptar lo que estaba sucediendo. Esa noche, mientras revisaba algunos documentos en su escritorio, Sofía recibió un mensaje de su padre. Solo tenía una frase: «Estoy orgulloso de ti». Sofía sonrió, pero también sintió el peso de la responsabilidad. Sabía que este era solo el comienzo y que todavía quedaban muchos desafíos por delante. La victoria de Sofía en la resolución de la crisis no pasó desapercibida. Los empleados comenzaron a verla como una líder legítima, alguien que no solo se preocupaba por los resultados, sino también por las personas detrás de ellos. Sin embargo, Lucas y Ana seguían resistiéndose a aceptar su crecimiento. Lucas estaba furioso. Para él, el éxito de Sofía no era más que una amenaza directa a su futuro en la empresa. En lugar de reflexionar sobre sus propios errores, se aferraba a la idea de que su hermana había tenido suerte y que su padre estaba cometiendo un grave error al confiar en ella. Ana, aunque menos confrontativa, también sentía celos. Había trabajado incansablemente durante años para ser vista como la sucesora ideal, y ahora veía cómo la caótica situación se inclinaba a favor de la hermana que siempre había subestimado. Pero mientras ellos luchaban con su orgullo, algo comenzó a cambiar. Los empleados, que antes lo seguían por obligación, ahora los miraban con escepticismo. La arrogancia de Lucas y la frialdad de Ana ya no pasaban desapercibidas, y su comportamiento estaba afectando su reputación dentro de la empresa. Julio, por su parte, decidió intervenir. Aunque estaba orgulloso de Sofía, sabía que no podía permitir que la relación entre sus hijos continuara deteriorándose. Era necesario confrontar las tensiones y buscar una forma de reconciliación, no solo por el bien de la familia, sino también por el futuro de la empresa. Un día, después de una reunión con el equipo de liderazgo, Julio convocó a Lucas y Ana a su despacho. Ambos llegaron con expresiones tensas, claramente incómodos por la llamada inesperada. Sofía también fue invitada, aunque dudó en asistir, temiendo que la conversación se convirtiera en un enfrentamiento. Cuando todos estuvieron reunidos, Julio tomó la palabra. «Sé que este proceso ha sido difícil para todos», comenzó, con voz calmada pero firme. «Pero hay algo que debemos aclarar ahora. No se trata solo de quién liderará la empresa, se trata de cómo queremos construir nuestro legado y qué tipo de líderes queremos ser». Lucas cruzó los brazos, mirando a su padre con desconfianza. «¿Y qué esperas que hagamos? Simplemente aceptar que Sofía es la favorita y olvidarnos de todo lo que hemos trabajado». Julio negó con la cabeza. «Esto no tiene nada que ver con favoritismos, Lucas. Tiene que ver con actitudes. He observado a cada uno de ustedes y he visto el potencial que tienen, pero también he visto cómo sus propias inseguridades y orgullo los han cegado». Ana bajó la mirada, pero no dijo nada. «Sofía ha demostrado algo que ustedes todavía no han entendido. El verdadero liderazgo no es una posición de poder, es una responsabilidad. Y esa responsabilidad comienza con cómo tratamos a los demás», continuó Julio,
dirigiendo su mirada hacia Lucas y Ana. La sala quedó en silencio por un momento. Sofía, incómoda, intentó romper la tensión. Papá, no quiero que esto sea una competencia. Solo quiero hacer lo mejor para la empresa. Julio le sonrió con calidez. Lo sé, Sofía. Y por eso estás donde estás ahora. Pero también quiero que entiendas que esta empresa no puede avanzar sin que sus líderes trabajen juntos. No se trata de un solo nombre en la cima, sino de un equipo unido. Las palabras de Julio parecieron hacer mella en Ana. Por primera vez, levantó la mirada y habló con sinceridad. Papá, admito que he estado equivocada. He dejado que mi ambición me consuma y he tratado a Sofía de una forma que no merece. No quiero seguir así. Lucas, aunque menos convencido, también pareció reflexionar. No puedo prometer que será fácil para mí, pero intentaré mejorar. Solo quiero lo mejor para la empresa y para nuestra familia. Julio asintió, satisfecho. Eso es todo lo que pido. Sofía, tendrás el apoyo que necesitas de tus hermanos, porque no se trata de competir entre ustedes, sino de construir algo juntos. La reunión terminó con una sensación de alivio y un atisbo de esperanza. Aunque las heridas no se sanarían de la noche a la mañana, los primeros pasos hacia la reconciliación habían sido dados. Esa noche, Sofía regresó a casa con el corazón más ligero. Aunque sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar, sentía que por primera vez en mucho tiempo, su familia estaba comenzando a avanzar en la dirección correcta. Los días posteriores a la reunión con su padre marcaron un cambio significativo en la dinámica familiar. Aunque la tensión entre los hermanos no desapareció de inmediato, el compromiso de trabajar juntos empezó a dar frutos. Lucas y Ana, impulsados por la reflexión y la presión de Julio, comenzaron a involucrarse de manera más constructiva en los proyectos de la empresa, dejando de lado, aunque con esfuerzo, las actitudes de arrogancia y competitividad que los habían definido. Para Sofía, liderar seguía siendo un desafío diario. Aunque había ganado el respeto de muchos empleados, todavía enfrentaba miradas de duda y comentarios cuestionando si realmente merecía el puesto. Pero cada día demostraba que estaba dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo. Uno de los momentos más importantes llegó cuando Julio anunció una reunión general para comunicar oficialmente su retiro y presentar a Sofía como la nueva líder de la empresa. La noticia generó una mezcla de emociones entre los empleados. Algunos lo celebraron, mientras que otros, especialmente los más cercanos a Lucas y Ana, se mostraron escépticos. El día de la reunión, Sofía estaba visiblemente nerviosa, aunque trataba de no demostrarlo. Julio, al notar su inquietud, le ofreció unas palabras antes de que subiera al escenario. Recuerda, Sofía, no estás aquí para probar nada a nadie. Lo que has hecho hasta ahora habla por ti. Solo sé tú misma, y los demás verán lo que yo ya vi. Sofía asintió, inspirando profundamente antes de caminar hacia el podio. La sala estaba llena, y las miradas de todos estaban puestas en ella. Buenos días a todos, comenzó, con una voz que, aunque temblorosa al principio, pronto se volvió firme. Hoy es un día importante, no solo para mí, sino para el futuro de esta empresa. Sé que muchos de ustedes pueden tener dudas, y lo entiendo. Pero quiero que sepan algo, no estoy aquí para imponerme ni para reemplazar a nadie. Estoy aquí para trabajar con ustedes, para aprender de ustedes y para construir juntos un futuro que honre el legado que mi padre ha dejado. La sala permaneció en silencio por unos segundos, pero pronto fue llenándose de aplausos. Algunos empleados se levantaron de sus asientos, mostrando su apoyo de manera más visible. Entre la multitud, Lucas y Ana aplaudían también, aunque con expresiones reflexivas. Para ellos, este momento era un recordatorio de que liderar no era un derecho adquirido, sino algo que se ganaba con esfuerzo, humildad y dedicación. Después de la reunión, Julio reunió a sus hijos en su oficina por última vez antes de dejar oficialmente el cargo. Los miró con una mezcla de orgullo y nostalgia. Hoy termina mi etapa como líder de esta empresa, pero comienza una nueva era para ustedes. Lucas, Ana, sé que no ha sido fácil para ninguno de ustedes aceptar todo esto. Pero también sé que han aprendido mucho en este proceso. Mi deseo es que usen lo que han aprendido para apoyar a Sofía y trabajar como un verdadero equipo. Lucas asintió lentamente. Papá, me costó mucho aceptar que Sofía era la persona indicada. Pero ahora lo entiendo. Ella merece esto, y voy a hacer mi parte para ayudarla. Ana añadió, tienes razón, papá. Hemos cometido errores,
pero estoy dispuesta a corregirlos y a ser parte de este equipo. Sofía, emocionada, se acercó a sus hermanos. No habría llegado aquí sin ustedes, aunque no siempre lo parezca. Esto no se trata solo de mí. Se trata de nosotros como familia y como equipo. Julio los abrazó a los tres, dejando escapar una sonrisa llena de satisfacción. Su plan había funcionado. No solo había encontrado a la persona ideal para liderar su empresa, sino que también había logrado algo aún más importante: unir a su familia. Con el tiempo, la empresa comenzó a reflejar los valores que Sofía promovía. Bajo su liderazgo, se implementaron políticas más inclusivas y humanas, que no solo mejoraron el ambiente laboral, sino también la percepción de la empresa en la industria. Lucas y Ana también encontraron su lugar. Lucas, con su experiencia y ambición, asumió un rol estratégico en la expansión de nuevos mercados, mientras que Ana se enfocó en mejorar la comunicación interna y fortalecer la cultura organizacional. Aunque todavía tenían sus diferencias, aprendieron a trabajar juntos, valorando las fortalezas de cada uno. Para Julio, la transición fue todo lo que había esperado y más. Desde la tranquilidad de su retiro, observaba cómo sus hijos construían un legado que no solo aseguraba el éxito de la empresa, sino también la unión de la familia. Un día, mientras caminaba por el jardín de su casa, recibió un mensaje de Sofía, una foto del equipo de liderazgo de la empresa con una nota que decía: «Esto no sería posible sin ti. Gracias por confiar en nosotros». Julio sonrió, con el corazón lleno de gratitud. Su legado estaba en buenas manos, pero más importante aún, su familia había encontrado la manera de sanar y crecer unida. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.